Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes en esta hermosa mañana. Muito bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes nesta formosa manhã. Es para mí un gran privilegio estar entre ustedes É para mim um privilégio estar entre vocês y principalmente es un privilegio grande poderles hablar a ustedes la palabra de Dios. e principalmente é um privilégio falar a vocês da palavra de Deus. En esta mañana quiero leer un pasaje bíblico Nesta manhã quero ler a vocês uma passagem bíblica en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. no capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Y dice de la siguiente manera, comenzando E diz da seguinte maneira, começando en el verso 65. no verso 75. Vamos a leer el verso 65. 64 en adelante. 64 em diante. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 64 en adelante. Dice, Verso 64 em diante diz, Jesús hablando, Jesus falando: dice, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Y dijo, E disse: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? Ahora en el Evangelio según San Mateo, Agora no Evangelho segundo São Mateus, cuando el apóstol San Pedro habla estas cosas, quando o apóstolo São Pedro fala essas coisas, Jesús le dice, Jesus lhe diz: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque não te revelou carne nem sangue, mas mi Padre que está en el cielo. mas meu Pai que está no céu. Esta gran revelación Esta grande revelação vino del cielo. veio do céu. Conocer quién era Jesús. Conhecer quem era Jesus. Eso es muy importante para nosotros. Isso é muito importante para nós. Hablemos entonces Veremos então, de lo que dijo el apóstol San Pedro. falemos então do que disse o apóstolo São Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Si tienen la bondad, pueden tomar asiento. Vão ter a bondade de tomar assento. Palabras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna son las palabras que hablaba Jesús. Essas palavras de vida eterna são as palavras que falava Jesus. Porque Jesús era la palabra eterna, Porque Jesus era a palavra eterna, hecha carne. feita carne. Y no podía hablar otra cosa sino lo que él era. E não podia falar outra coisa senão o que ele era. Él era la palabra eterna. Ele era a palavra eterna.
Dice el Evangelio según San Juan, Diz o Evangelho segundo São João, capítulo 1. capítulo 1. En el principio era el verbo, No princípio era o verbo. y el verbo era con O Dios, verbo era com Deus. y el verbo era O Dios. verbo era Deus. Este era en el principio con Dios, Esteve no princípio com Deus. y todas las cosas por Él fueron hechas, E todas as coisas foram feitas por Ele. y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. E sem Ele nada do que foi feito se fez. En Él estaba la vida, Nele estava a vida. y la vida era la luz de los hombres. E a vida era a luz dos homens. ¿Quién era ese? Quem era esse? El verbo. O verbo. Y dice el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, E diz o verso 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João. y aquel verbo fue hecho carne E o verbo se fez carne. y habitó entre nosotros. E habitou entre nós. El verbo hecho carne, O verbo feito carne. la palabra hecha carne, A palavra feita carne. habitó entre los seres humanos Habitou entre os seres humanos. y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. La palabra cuando se hace carne, A palavra, quando se faz carne, habita entre los seres humanos. habita entre os seres humanos. Ya deja de ser letra Já deixa de ser letra y se convierte en carne. e se converte em carne. Y lo que sale de esa palabra encarnada E o que sai desta palavra encarnada es la palabra de vida eterna. é a palavra de vida eterna. Y todo lo que habla E tudo o que fala es lo que está relacionado é o que está relacionado al programa de Dios para ese tiempo. ao programa de Deus para esse tempo. Lo da a conocer al pueblo O dá a conhecer ao povo. y el pueblo estará escuchando palabras de vida eterna. E o povo estará ouvindo palavras de vida eterna. Y así es que el pueblo puede recibir la palabra de vida eterna. E assim é que o povo pode receber palavras de vida eterna. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse: el que oye mi palabra tiene vida eterna. o que ouve minha palavra tem vida eterna. Porque mis palabras Porque minhas palavras son espíritu y son vida. são espírito e são vida. Esa es la forma divina Esta é a forma divina para usted y para mí. para você e para mim. La vida A eterna, vida eterna, todas las cosas eternas todas as coisas eternas están y vienen por la palabra. estão e vêm pela palavra. Por eso es necesario entender estas Por cosas, isso é necessário entender essas coisas. para que en el tiempo en que nosotros vivimos, Para que no tempo em que nós vivemos busquemos y encontremos e encontremos palabras de vida eterna. palavras de vida eterna. Al encontrarlas, Ao encontrá-las, estaremos encontrando estaremos encontrando la revelación divina a revelação divina de lo que Dios estará haciendo en este tiempo. que Deus estará fazendo nesse tempo. Esas palabras de vida eterna que escucharemos Esta palavra de vida eterna que ouviremos estarán dándonos a conocer lo que Dios estará haciendo en este tiempo. nos estarão dando a conhecer o que Deus estará fazendo nesse tempo. Estarán revelando todo el programa divino para nuestro tiempo Estarão revelando todo o programa divino para nosso tempo. y lo hará sencillo para nosotros. E o fará simples para nós. Y entonces E então, los entendidos entenderán. os entendidos entenderão. Para eso tiene que venir la revelación divina, Para isso tem que vir a revelação divina. la palabra A divina, palavra de la palabra de vida a eterna. palavra de vida eterna. Y E entonces então, entenderemos. entenderemos. ¿Cómo vamos a entender si no hay quien nos explique? Como vamos entender se não há quem nos explique? Y la palabra de vida eterna E as palavras de vida eterna es la que nos explica todo. é a que nos explica tudo. Eso es lo que tenemos prometido para este tiempo. Isso é o que temos prometido para esse tempo. El Señor Jesucristo dijo, O Senhor Jesus Cristo disse, hablando de esas palabras de vida eterna que escucharemos en este tiempo, falando das palavras de vida eterna que ouviremos nesse tempo, que serían escuchadas seriam ouvidas como una gran voz de trompeta. como uma grande voz de trombeta. Pues Él dijo Pois ele disse que el Hijo del Hombre enviará que o Filho do Homem enviará a sus ángeles a seus anjos con gran voz de trompeta grande voz de trombeta y juntará e juntará a todos los elegidos. a todos os eleitos. Los juntará Os juntará en esas palabras de vida eterna nestas palavras de vida que eterna escucharemos que ouviremos con esa gran voz de com trompeta. esta grande voz de trombeta. Gran voz de trompeta, Grande voz de trombeta. gran mensaje de trompeta. Grande mensagem de trombeta. Una trompeta Uma trombeta es un mensaje de Dios é uma mensagem de para el pueblo de Dios, para o povo de Deus, para llamar al pueblo de para Dios chamar ao povo de y Deus revelarle el programa de Dios para ese e tiempo. revelar-lhe o programa de Deus para esse tempo. Por eso también el apóstol San Pablo, hablando de esta trompeta, dijo, Por isso também o apóstolo São Paulo, falando dessa trombeta, disse, en un abrir de ojos, em um abrir de olhos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios porque será tocada a trombeta de Deus, y los muertos en Cristo resucitarán e os mortos em Cristo ressuscitarão, y nosotros los que vivimos nós os que vivemos seremos transformados. seremos transformados. Todo eso Tudo isso, al terminar ao terminar,
la trompeta final, a trombeta final, esa gran voz de trompeta esta grande voz de que trombeta, está prometida para este tiempo, está prometida para esse tempo, nos hablará nos falará palabras de vida eterna. palavras de vida eterna. Y de ahí E daí? es que usted y yo tenemos que agarrarnos bien, É que você e eu nós temos que agarrar bem, porque esas serán porque essas serão palabras palavras de vida eterna, de vida eterna, serán serão espíritu espírito y vida e vida para nosotros, para nós. porque no solamente de pan vivirá el hombre, Porque não somente de pão viverá o homem, sino senão de toda palabra que sale de la boca de Dios. toda palavra que sai da boca de Deus. Y está prometida E está prometido que esa palabra de este tiempo final este tempo final saldrá de la boca de Dios. sairá da boca de Deus. ¿Para qué? Para quê? Para alimentarnos a Para nosotros, nos alimentarmos, para que nosotros las para que escuchemos. nós ouçamos. Y cuando las estemos escuchando, Quando a estejamos escutando, no nos apartaremos não nos apartaremos de esa palabra de vida eterna. desta palavra de vida eterna. Aunque el Señor Mesmo que o Senhor pudiera decir lo mismo de aquellos días, pudesse dizer o mesmo daqueles dias, como le dijo a sus discípulos, disse aos seus discípulos: ¿quieren ustedes también irse? querem vocês também ir-se? Diremos, Iremos. ¿y a quién iremos? E a quem iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Somente tu tens palavras de vida eterna. y nos las estarás enviando Nos as estará enviando en este tiempo final, neste tempo final, conforme a como tú has prometido, conforme como tu tens prometido. en la gran voz de A trompeta, grande voz de en la trompeta na final, trombeta final, a través através del mensajero do final mensageiro final que tú que enviarás, tu enviarás, el cual señalaste o qual assinalaste en el libro del no Apocalipsis livro do Apocalipse, como tu mensajero, como teu mensageiro, tu ángel, teu anjo, que traerá que trará un testimonio testemunho para todos los gentiles, para todos os gentios, para todas las para iglesias. todas as igrejas. Pues tú dijiste, Pois tu dissestes: yo Jesús eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei meu anjo para dar testimonio de estas cosas para dar testemunho dessas coisas en todas las em iglesias. todas as igrejas. Y cuando estemos escuchando Quando estejamos ouvindo ese mensaje, ese testimonio esse testemunho del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, a través de su mensajero, através de seu mensageiro, ¿qué estaremos escuchando? que estaremos ouvindo? Palabras, Palavras, no de un hombre. não de um homem, Palabras, no de un não teólogo. de um teólogo, Palabras, Palavras, no de un não político. de um político, Palabras, no humanas. não humanas, Palabras palavras de vida eterna. de vida eterna, Palabras Palabras del Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo, para nuestro corazón, para nosso coração, para alimentar nuestra para alma. alimentar a nossa alma. La A palabra palavra que alimenta que alimenta a los hijos de Dios. aos filhos de Deus, Porque no solamente de pan que não somente de pão vivirán los hijos de Dios en esta tierra, verão os filhos de Deus nesta terra, sino senão de toda palabra de toda palavra que sale de la boca del Señor. que sai da boca do Senhor. Esa es la palabra prometida para este tiempo. Esta é a palavra prometida para esse Y tempo. será E será una palabra uma palavra de vida eterna para nosotros, vida eterna para nós, para meternos para colocarnos en la eternidad, na eternidade, en alma, em alma, espíritu Espíritu. y cuerpo también. corpo também. Porque en este tiempo Porque neste tempo tenemos la promesa temos a promessa de la resurrección de los da muertos ressurreição dos mortos y la transformación de los vivos. e a transformação dos En el tiempo que estemos escuchando esas palabras de vida eterna, estejamos ouvindo essas palavras, las cuales estarán as quais estarão en la gran voz de a trompeta grande voz de trombeta, señalada para este tiempo final. assinalada para esse tempo final. ¿Qué más podremos esperar de parte de Dios? O que mais poderemos esperar da parte de Deus? No hay otra cosa más grande que esta. Não há outra coisa maior que esta. Por eso él dijo en Apocalipsis, Por isso ele disse no Apocalipse, capítulo 1 y verso 1, capítulo 1 e verso 1, la revelación de Jesucristo revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto. para manifestar aos seus servos as coisas que devem suceder pronto. Y las declaró, E as declarou, enviándolas. enviando. ¿Cómo? Como? ¿Y a través de E quién? através de quem? Dice, Diz, por su ángel. por seu anjo. Así es Assim é que escucharemos que ouviremos palabras de vida eterna. palavras de vida eterna. Y E entonces, então, esas palabras que dice más adelante, essas palavras que diz mais adiante, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, no Apocalipse capítulo 1 e verso 3, bienaventurado el que lee. bem-aventurado o que lê. ¿El que lee qué? Que lê o quê? Las palabras As palavras de vida eterna de vida eterna. que traerá esse mensajero Trará esse mensageiro para todos nosotros. para todos nós. Pues la revelación Pois apocalíptica a revelação apocalíptica es la revelación que trae ese mensajero. é a revelação que traz esse mensageiro. A Juan se la trajo, A João a trouxe. o Juan vino a este tiempo final João vê esse tempo
y vio e deu y oyó e ouviu todas esas cosas apocalípticas, todas essas coisas apocalípticas, pero en forma simbólica. porém em forma simbólica. Nosotros Nós escucharemos ouviremos nuevamente novamente el o Apocalipsis, Apocalipse, pero en su sentido, porém em seu sentido, en lo que significa o que significa cada cosa del Apocalipsis. cada coisa do Y Apocalipse. entonces entenderemos Entenderemos la revelación a revelação de Jesucristo de Jesucristo que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer pronto, las cuales as quais serán declaradas serão declaradas a nosotros, a nós, como le fue declarado a Juan como foi declarada a João, por el ángel del Señor, pelo anjo do que Senhor, será el último profeta que aparecerá en la tierra. será o último profeta que aparecerá na terra. Por eso en Por Apocalipsis, isso em Apocalipse, después de ese ángel mensajero, depois desse anjo mensageiro, no aparece otro mensajero. não aparece outro mensageiro. Por eso termina el libro del Apocalipsis diciendo: Por isso termina o livro do Apocalipse dizendo: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel tenho enviado meu anjo para dar testimonio de estas para cosas dar testemunho dessas coisas en las iglesias. nas igrejas. Después no envía ninguno otro, Depois não envia nenhum outro. porque ese es el último enviado de Dios Este é o último enviado de Deus para hacer esa revelación divina, para ter essa revelação divina, la revelación a apocalíptica, revelação apocalíptica, que es para este tiempo, que é para esse tempo, las palabras de vida eterna. as palavras de vida eterna. Estemos alerta, Estejamos alertas, porque eso es para hoy, porque isto é para hoje, para nuestro día, para nosso dia, para nuestra edad, para nossa época, para nuestra generación. para nossa geração. Y estamos al final de esta generación, Estamos ao final dessa geração, porque comenzó en el 46 porque começou no 46 y dura 40 años, e dura 40 anos. así es que ya estamos al final. Assim é que já estamos no final. No pasará esta generación Não passará essa geração sin que todas estas cosas sem que todas essas coisas acontezcan, dijo el Señor. diz o Senhor. Por eso Por isso, tenemos que estar buscando temos que estar buscando esas palabras de vida eterna, essas palavras de vida eterna, las cuales estarán siendo habladas as quais estarão sendo faladas en este tiempo final. neste tempo final. Y eso será E isto será el mensaje, a mensagem, la a revelación revelação apocalíptica que corresponde a nuestro que tiempo. corresponde ao nosso tempo. Y entonces E então, tendremos en esta tierra teremos nessa terra palabras de vida eterna palavras de vida eterna para alimentar nuestras para almas. alimentar as nossas almas. Es como fue en el templo que hizo Moisés y Salomón. É como foi no templo que fez Moisés e Salomão. El maná O escondido maná escondido fue colocado foi colocado en el occidente, no ocidente, en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. ¿Dónde encontraremos palabras de vida eterna en este tiempo? Onde encontraremos palavras de vida eterna nesse tempo? En el templo del Señor, No templo do Senhor, en el lugar no lugar equivalente equivalente al lugar ao santísimo lugar santíssimo de aquellos templos del pasado. daqueles templos do passado. Pues allá estaba Pois lá estava el maná escondido, o maná escondido, un maná um maná que no se que corrompía, não se corrompia, un maná um maná que mientras estuviera en ese lugar que quando estivesse nesse lugar permanecía para siempre. permanecia para sempre. Así es Assim é la palabra de a Dios. palavra de Deus. Las palabras de vida eterna para este tiempo Palavras de vida eterna para esse tempo estarán estarão en el lugar no santísimo lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor, templo espiritual do Senhor, que es su que é iglesia, a sua igreja, y e estarán estarão en el arca del pacto, na arca do pacto, donde estaba onde estava allá lá los dos os querubines dois querubins que simbolizan que simbolizam el ministerio de las dos olivas de este tiempo final, o ministério das duas olivas desse tempo final, o en palabras más ou em claras, palavras mais el claras, ministerio de ese ángel mensajero del Señor, o ministério deste anjo mensageiro do que Senhor, vendrá que virá con el o ministerio ministério de Moisés de Moisés y de Elías también. e de Elias também. ¿Para qué? Para quê? Para hablarnos. Para nos falar. ¿Hablarnos qué? Falar-nos o quê? Palabras de vida eterna. Palavras de vida eterna. La revelación A apocalíptica revelação apocalíptica que Él prometió que ele prometeu para este tiempo final. para este tempo. La revelación apocalíptica A revelação apocalíptica es la palabra de vida eterna. só é a palavra de vida eterna. Por eso es el último mensaje para la raza humana. Por isso é a última mensagem para a raça humana. Por eso cubrirá Por isso cobrirá a gentiles a gentios y a hebreos e también. a hebreus também. Estamos en ese tiempo. Estamos nesse tempo. Estamos a la expectativa. Estamos na expectativa. Algo grande está por acontecer. Algo grande está por acontecer. Si es que no está aconteciendo E ya. é que não está já acontecendo. Pero cuando esté aconteciendo, Porém, quando esteja acontecendo, lo vamos a saber. vamos saber. ¿Por qué? Por quê? Porque estaremos escuchando Porque estaremos ouvindo
palabras de vida eterna. palavras de vida eterna. Estaremos escuchando Estaremos ouvindo la revelación de a Jesucristo revelação de Jesus que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, para manifestar a seus servos as coisas que devem suceder pronto. y las declaró E as declarou, enviándolas por su ángel. enviando-as por seu anjo. Tendremos entonces Teremos então al ángel mensajero de Jesucristo ao anjo mensageiro de Jesus Cristo enviado enviado para hablarnos esas palabras de vida eterna. para nos falar essas palavras de vida eterna. Él no será Jesucristo, Ele não será Jesus Cristo, sino el enviado de Jesucristo. senão o enviado de Jesus Cristo. No lo podemos confundir, Não o podemos confundir, porque Él no se va a sentir bien con eso. porque ele não vai se sentir bem com isso. Se sentirá mal, Se sentirá mal, como se sintió mal como se sentiu mal cuando Juan quando João lo confundió con Jesucristo confundiu com Jesus Cristo y quiso adorarlo. e quis adorá-lo. Ni siquiera podemos tomar su mano Nem sequer podemos tomar a sua mão para rendirle pleitesía, para render homenagem, estarle besando la mano estar lhe beijando a mão o haciendo algún gesto de ou adoración, fazendo algum gesto de adoração, sino senão solamente saludarle somente saudá-lo y e decirle, dizer-lhe: Dios te bendiga, Deus te abençoe, como Él les dirá como ele lhe dirá también a todos los a hermanos, todos os irmãos. porque como le dijo a Juan, Porque, como disse João, les dirá a todos me también, dirá a todos também: yo soy siervo con Eu ustedes sou servo com vocês y con vuestros e hermanos com vossos irmãos, y con los com os profetas profetas, y con todos los profetas y apóstoles com todos os profetas e apóstolos enviados por Dios, enviados, porque Él será otro porque ele será o de los mensajeros de Jesucristo. mensageiro de Jesus Cristo. Lo único O único es que Él será el último, é que ele será o último. y eso será una señal E grande isso será um sinal grande para todo el pueblo, para todo o povo. señal Sinal de que el programa de do Dios programa de Deus estará llegando estará chegando a la perfección à perfeição para entrar todos a la eternidad, para entrar todos na eternidade. y estará entonces viviéndose Estará então se vivendo esse momento este momento que dijo el apóstol San Pablo, que disse o apóstolo São Paulo, el día de redención, o dia de redenção, la redención a redenção de nuestros cuerpos, de nossos corpos, porque nuestros cuerpos que nossos corpos tienen que ser transformados. têm que ser transformados. Eso es la redención del cuerpo, Esta é a redenção do corpo, la transformación del cuerpo. a transformação do corpo. Y para los muertos E para os mortos será la resurrección de será ellos. a ressurreição deles. Y todo eso E tudo isso lo escucharemos. ouviremos ¿Dónde? onde? En el lugar No lugar de reposo de de Dios, repouso de Deus, en el lugar santísimo no lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor. do templo espiritual do Senhor. Para conseguir esas Para palabras, conseguir essas palavras, tenemos que conseguir temos que conseguir el lugar o lugar en donde estarán esas palabras. onde estarão essas palavras. Tenemos que saber Temos que saber que allá en el templo, que lá no templo, el maná escondido o maná escondido estaba en el lugar santísimo, estava no lugar santo, en el arca del pacto. na arca do pacto. Y él dijo, E ele disse: al que venciere, ao que vencer, yo le daré eu lhe darei del maná do escondido. maná escondido. Tenemos que conseguir Temos que conseguir el lugar en donde está onde está, o donde estaba onde estava el maná escondido allá. o maná escondido lá. Vimos que fue el lugar santísimo. E vimos que foi no lugar santíssimo. Tenemos que conseguir Temos que conseguir el o equivalente equivalente al lugar ao santísimo lugar santíssimo del templo literal que había allá. do templo literal que havia lá. Tenemos que conseguir eso Conseguir isto en el templo espiritual del Señor. no templo espiritual do Senhor. Tenemos que conseguir Temos que conseguir el occidente o ocidente de ese templo. deste templo. El oriente O oriente fue por la tierra de Israel, foi pela terra de Israel. pues allá se comenzó Pois lá se começou la construcción de ese templo espiritual del Señor, esse templo espiritual do Senhor, el cual es a qual é la iglesia del Señor a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Comenzó allá en el este Começou lá no leste y acá estamos e aqui estamos, en el occidente, en la tierra de América. terra da América. La tierra de América Terra da América tendrá el privilegio terá o privilégio de de tener ter el lugar o santísimo lugar santíssimo del templo espiritual del Señor, do templo espiritual donde estará el maná escondido, onde estará o maná escondido, que no será pan literal, que não será pão literal, porque no solamente de pan vivir el hombre, que não somente de pão viverá o homem, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Esa palabra Esta palavra que saldrá de la boca de Dios, sairá da boca de Deus. que serán palabras de vida eterna, Serão palavras de vida eterna. estarán en el occidente, Estarão no ocidente, en la tierra de América, terra da América, siendo proclamadas sendo proclamada para todos los seres para humanos, todos os seres humanos. porque ese será el lugar Que esse será o lugar equivalente y paralelo e paralelo al lugar santísimo del templo literal. ao lugar santíssimo do
templo literal. Ahí será Aí será en donde Dios onde Deus cumplirá todas sus promesas del tiempo final. cumprirá todas as suas promessas do tempo final. Y estando ahí, E estando aí, escucharemos ouviremos palabras de vida eterna palavras de vida eterna para nuestra para alma, nossa alma, para nuestro corazón, para nosso coração, para nuestra mente, para nossa mente, para iluminarnos para nos iluminar y así e comprender assim compreender el por qué vivimos en esta tierra, por que vivemos nesta terra, para comprender para compreender lo que es la vida del ser humano. o que é a vida do ser humano. Muchas personas han pensado Muitas pessoas têm que pensado el ser humano desciende del mono, que o ser humano descende do macaco, pero eso está muy lejos de la verdad. porém isso está muito longe da verdade. Nadie le gustaría descender del mono. Ninguém gostaria de descender do macaco. Y cuando le dicen que una persona es un animal, E quando dizem que uma pessoa é um animal, le está malo. está mal. Así es que si descendiera del mono, Assim é que se descendesse do macaco, se pondría muy orgulloso se faria muito orgulhoso. y diría, Y diría, sí, yo sé que mi padre es el mono, Sim, eu sei que meu pai é um macaco, pero no hace así, porém não faz assim. porque el hombre no desciende del mono, Porque o homem não descende do macaco, ni de ningún otro animal. nem de nenhum outro animal. Dice la Biblia, Diz a Bíblia. y creó Dios al hombre Criou Deus ao homem a su imagen, à sua imagem, conforme a su semejanza, conforme a sua semelhança. porque ese es el programa divino. Porque este é o programa divino. Dios quiso Deus quis tener ter personas, pessoas, criaturas criaturas, hechas feitas conforme a su imagen conforme a sua imagem y a su e a semejanza. sua semelhança. Por eso Por isso, Dios vino Deus veio de la eternidad da eternidade y se hizo un cuerpo, e se fez um corpo, el cuerpo de la palabra. o corpo da palavra. Y entonces, en el principio, era la Era a palabra. palavra. Cuando se hizo esa palabra, Quando se fez, essa- se hizo esse cuerpo. se fez esse corpo. Y estando en ese cuerpo E estando nesse corpo, teofánico, teofânico, comenzó a crear. começou a criar. Por eso todas las cosas, Por isso todas as coisas, por el verbo, pelo verbo, fueron creadas. foram criadas. Y aquel verbo E aquele verbo se hizo carne fez carne y se llamó Jesucristo. e se chamou Jesus Cristo. Por eso la Biblia dice Por isso a Bíblia diz que todas las cosas son de Jesucristo. todas as coisas são de Jesus Cristo. Él es el Redentor. Ele é o Redentor. La Biblia dice, A Bíblia diz, grande es el misterio de la piedad, grande é o mistério da piedade. el misterio divino, O mistério, el misterio de o Dios mistério de Deus es é grande. grande. Dice, Diz, Dios Deus ha sido manifestado en carne. tem sido manifestado em carne. Es el mismo Dios É o mesmo Deus que vino de la eternidad, veio da eternidade. pasó a la sexta dimensión, Passou à sexta se hizo un dimensão. cuerpo teofánico Fez um corpo y teofânico. con ese cuerpo teofánico Com esse corpo teofânico comenzó a crear todas las cosas. começou a criar todas as coisas. Era el verbo Era o verbo creando criando todas las cosas, todas as coisas. por él fueron hechas. Por ele foram feitas. Y nada de lo que es hecho E nada do que é feito fue hecho foi feito sin el verbo. sem o verbo. En palabras más claras, Palavras mais claras. Dios hizo todas las cosas Deus fez todas as coisas cuando estaba quando estava en ese cuerpo neste corpo teofánico. teofânico. Así fue. Assim foi. Por eso, Por isso, todas las cosas todas as coisas por él fueron creadas. por ele foram criadas. Por eso Jesucristo podía decir, Por isso Jesus Cristo podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão fosse, yo era. eu era. Él deseó ver mi día Ele desejou ver meu dia. y lo vio E o viu. y se gozó. E se gozou. ¿Saben ustedes que el Señor le apareció muchas veces a Abraham? Sabem vocês que o Senhor apareceu muitas vezes a Abraão? Le apareció y Abraham le llamó Elohim. E apareceu e Abraão lhe chamou Elohim. Comió con él, Comeu com ele. habló con él. Falou com ele. Y no solamente Elohim, E não somente Elohim, sino los otros dos arcángeles del Señor, senão os outros dois anjos do Senhor. Gabriel Gabriel y Miguel e también. Miguel também. Comieron con Abraham, Comeram com Abraão. hablaron con Abraham Falaram com Abraão. y después pasaron a Sodoma, Depois passaram a Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel. y le pegaron fuego a Sodoma y a Gomorra. Puseram fogo em Sodoma e Gomorra. Eso fue Isso foi la destrucción de Sodoma y a Gomorra. destruição de Sodoma e Gomorra. Los científicos de hoy en día Os cientistas de hoje em dia están muy atrasados estão muito atrasados comparados comparados con los adelantos que hay com os adiantamentos que existem en otros mundos, em outros mundos, en otras dimensiones. em outras dimensões. Pero eso Porém, isso no nos afecta a nosotros, não nos afeta a nós, porque nosotros estamos siendo guiados porque nós estamos sendo guiados en el programa divino no programa divino, por la palabra pela palavra, que creó todas las cosas. criou todas as coisas. Y Él está creando E Ele está criando con com y en nosotros grandes cosas. grandes coisas.
Él comenzó Ele começou en el este no leste. y hoy se encuentra en el occidente. Hoje se encontra no Ocidente. ¿Haciendo qué? Fazendo o quê? Él comenzó Ele começou la creación a criação de su iglesia. da sua igreja. Él comenzó Ele começou a llevar a cabo a levar a cabo el nuevo o nacimiento novo nascimento de los hijos de dos Dios. filhos de Deus. Lo que le dijo a Nicodemo O que ele disse a Nicodemo, cuando le dijo, quando ele disse el que no nazca de nuevo que não nasce de novo, no puede ver não pode ver ni puede entrar nem pode entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. no reino do céu. Y ese nacimiento E este nascimento, del cual le habló do Jesús, qual lhe falou Jesus, lo tuvo que el Señor Jesucristo llevar a cabo o teve que o Senhor Jesus Cristo levar a cabo para cada uno de los hijos de Dios. para cada dos filhos de Deus. Y eso ocurre E isso ocorre en la sexta dimensión. na sexta dimensão. Por eso Por isso, Jesucristo Jesus Cristo es el Padre é o Pai de esa nueva creación. desta nova criação. Dice Apocalipsis, Diz em Apocalipse, el o principio princípio, de la creación de Dios, o princípio da criação de Deus, de ese programa divino desse programa divino que Dios ha estado llevando a cabo, que Deus tem estado levando a cabo, en el cual no qual ha estado creando, esteve criando, ha estado llevando a cabo tem estado levando a cabo nuevos nacimientos novos nascimentos de sus hijos de seus filhos en esa sexta dimensión nesta sexta dimensão, para después manifestarlos aquí en la tierra. para depois manifestá-los aqui na terra. Por eso, Por isso, la resurrección a ressurreição y transformación de los que estén vivos e a transformação dos que estejam vivos será será la manifestación de los hijos de a Dios. manifestação dos filhos de Deus. Porque cuando hemos venido en estos cuerpos Porque terrenales, quando temos vindo nesses corpos terrenais, a través de nuestros padres terrenales, através de nossos pais terrenais, eso no ha sido la manifestación de los hijos de Dios. isso não tem sido a manifestação dos filhos de Deus. Porque no hemos aparecido Porque não temos aparecido con el nacimiento com o nascimento en la sexta dimensión primero. na sexta dimensão primeiro. Por eso tuvimos que virar hacia atrás Por isso tivemos que voltar para trás, para nacer para nascer en ese mundo espiritual, nesse mundo espiritual, que es la sexta que dimensión, é a sexta dimensão, la dimensión de la a palabra, dimensão da palavra, en donde el primero que nació allí, onde o primeiro que nasceu ali, el primero que tuvo un cuerpo de allí, o primeiro que teve um corpo dali, fue el mismo Dios. foi o mesmo Deus. Dios se hizo un cuerpo Deus fez um corpo igual al que nos iba a hacer a nosotros. igual ao que nos ia fazer a nós. Ese es el programa de Dios. Este é o programa de Deus. Y eso solamente se escuchará Isso somente se ouvirá en esas palabras nessas palavras de vida eterna que escucharemos en este tiempo e final. ouviremos nesse tempo final. Por esa causa, Por esta causa, nosotros tenemos que comprender nós temos que compreender lo que es la vida aquí en la tierra. que é a vida aqui na Terra. Estamos pasando por un proceso divino Estamos passando por um processo divino. y por esa causa Por esta causa, se da a conocer se dá a conhecer la palabra de a Dios, palavra de Deus, esas palabras de vida eterna, essas palavras de vida eterna, para que usted y yo para que você e eu podamos ver possamos ver ese programa divino este programa divino, y podamos entrar por ese programa divino possamos entrar por esse programa divino, para que podamos vivir por toda la eternidad. para que possamos viver por toda a eternidade. Y entonces decir, E então dizer, las pruebas as provas, y problemas de esta tierra, problemas desta terra, lo que sufrimos en esta tierra, sofremos nesta terra, no es de comparar não é de comparar con las glorias com as venideras. glórias vindouras. Cuando vemos las cosas en esa forma, Quando vemos as coisas dessa forma, entonces então, nuestras vidas nossas vidas no están afanadas aquí, não estão afanadas, están tranquilas. estão tranquilas. Trabajamos, Trabalhamos, pero estamos porém estamos seguros. seguros. Sabemos dónde estamos parados. Sabemos onde estamos parados. Sabemos que lo terrenal Sabemos que o terrenal es temporero. é temporário. No lo vamos a despreciar, Não o vamos desprezar. pero primero Porém, primeiro, es el reino de é Dios. o reino de Deus. Después que usted tenga el reino de Se Dios você tem o reino de Deus, bien agarrado vem por la palabra de ese reino, pela palavra desse reino, por la revelación divina del reino de Dios, pela revelação divina do reino de Deus, por el mensaje que el reino de Dios nos da para este tiempo, com a mensagem que o reino de Deus nos dá para esse tempo. entonces Então, puede conquistar el mundo entero, pode conquistar o mundo inteiro, puede luchar, pode lutar, ganar ganhar, y no tiene ningún e problema. não tem nenhum problema. Pero si logra eso Porém, se logra isso sin tener el reino de sem Dios, ter o reino de Deus, no le vale de nada, não lhe vale de nada. es perecedero. É perecível. Pero si tiene el reino de Porém, Dios se tem o reino de Deus agarrado agarrado por la revelación divina de ese tiempo, pela revelação divina desse tempo, entonces então
¿Qué va a hacer O que vai fazer? con todo lo que usted logre en esta tierra? Com tudo que você logra nessa terra, ¿Sabe lo que va a hacer? sabe o que vai fazer? Va a tratar una cosa, Vai tratar de uma coisa. lo que dijo el Señor Jesucristo, O que disse o Senhor Jesus Cristo? cuando dijo, Quando disse: no hagáis tesoros en la tierra, fazeis tesouros na terra, donde la polilla y el orín corrompen, onde a ferrugem e a traça corrompem, y ladrones minan, e ladrões minam. haceos tesoros Fazeis tesouros en el cielo. nos céus. ¿Por qué? Por quê? Porque ahí estará seguro. Porque aí estará seguro. Y nuestro corazón, E nosso coração, estando ahí, estando aí, donde está nuestro corazón, onde está o nosso coração, ahí está nuestro aí tesoro. está o nosso tesouro. Y entonces E então, podemos luchar, podemos lutar, podemos podemos trabajar trabalhar, conociendo conhecendo el programa o divino. programa divino. Como hacía Abraham. Como fazia Abraão. Abraham Abraão era una persona sencilla, era uma pessoa simples, pero era una persona rica. porém era uma pessoa rica. Era una persona Era uma pessoa tan importante en el programa de Dios tão importante no programa de Deus, que Dios le llamó que Deus lhe chamou el Padre de la Fe. o Pai da Fé. Ese personaje Esse personagem es tan importante en el programa de é Dios tão importante no programa de Deus, que recibió unas cuantas visitas de Dios. que recebeu umas quantas visitas de Deus. Muchas personas dicen, Muitas pessoas dizem: me gustaría cenar con el presidente de la nación. me gostaria de jantar com o presidente da nação. Abraham Abraão cenó. jantou. ¿Con quién? Com quem? Con el creador de los cielos y de la O tierra. Criador dos céus e da terra. No una sola vez, Não uma só vez, más de una vez. mais de uma vez. Cuando vino con sus arcángeles, Quando veio com seus arcanjos, cenó. ceou. Luego, Logo, en otra ocasión, em outra ocasião, le apareció lhe Dios apareceu Deus, como Melquisedec como Melquisedeque, y le dio vino e lhe deu vinho, y le dio pan. e lhe deu pão. Dios Deus a Abraham. a Abraão. En una ocasión En una ocasión. fue Abraham a él. Foi Abraão a ele. Y en esta ocasión Nesta ocasião, fue Dios a Abraham. foi Deus a Abraão. El invitado O convidado, en una ocasión fue Dios em uma ocasião foi Deus, y los arcángeles de e Dios. os arcanjos de Deus. Pero en la otra ocasión Porém, na outra ocasião, fue Abraham foi Abraão, el invitado de Dios. o convidado de Deus. Ve usted la gran amistad que había entre ellos. Vê você a grande amizade que havia entre eles. La Biblia dice, A Bíblia diz: y llamó Dios a Abraham e chamou Deus Abraão, amigo suyo, amigo seu, el mejor o amigo melhor amigo, y el más poderoso amigo que Abraham tenía. e o mais poderoso amigo que Abraão tinha. Se llamaba Elohim, Se chamava Elohim, Melquisedec, Melquisedeque, rey de Salem, Rey de Salem, rei de paz. Rei de paz. Todos esos títulos Todos esses títulos los tenía el amigo de Abraham. os tinha o amigo de Abraão. Y el amigo de Abraham decía, O amigo de Abraão dizia: yo ahí en la tierra tengo un amigo, eu aí na terra tenho um amigo, mi mejor amigo, meu melhor amigo, y se llama e se chama Abraham. Abraão. Es el padre de la fe. É o pai da fé. A él yo le he prometido A ele eu prometi mucha simiente, muita semente, muchos hijos. muitos filhos. Y así fue. E assim foi. Padre de naciones. Pai de nações. Y así ha sido E assim tem sido, conforme a la promesa de Dios. conforme a promessa de Deus. Vean ustedes lo hermoso que es oír las palabras de vida eterna de parte de Dios. Veja você o formoso que é ouvir palavras de vida eterna da parte de Deus. En esas palabras de vida eterna Nessas palavras de vida eterna, hay muchas cosas muy bonitas para nosotros. há muitas coisas muito bonitas para nós. Todas son buenas para nosotros. Todas são boas para nós. Pero hay algunas Porém, há algumas que nos llenan de tanta alegría que nos enchem de tanta alegria, porque van directas al corazón. que vão diretas ao coração. Cosas que necesitamos escuchar. Coisas que necessitamos ouvir. Por ejemplo, Por exemplo, cuando Dios dice de Abraham quando Deus disse de Abraão que es amigo de él, que é amigo dele, eso es una cosa grande. é uma coisa grande. Cuando el Señor Jesucristo, Quando o Senhor Jesus Cristo, que es el mismo Melquisedec, que é o mesmo el mismo o Elohim mesmo Elohim, que apareció que apareceu en forma de carne humana, em forma de carne humana, le dice a sus discípulos, disse a seus discípulos: vosotros sois mis amigos. vós sois meus amigos. ¿Por qué? Por quê? Porque yo les he dicho Porque eu lhes disse: todas las cosas que oí del Padre. Por eso ustedes son mis amigos. por isso vocês são meus amigos. Y E en el tiempo no final, tempo final,
va a aparecer vai aparecer un amigo nuestro amigo nosso que será enviado que será enviado por el Señor pelo Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y vamos a conocer Vamos a conhecer que es nuestro amigo que é nosso amigo. cuando nos diga todas las cosas que Jesucristo le dirá E Jesus Cristo lhe dirá para que nos diga a para nosotros. que nos diga a nós. Jesús dijo, Jesus disse: ustedes son mis amigos vocês são meus amigos. porque yo les he dicho todas las cosas, E eu lhes disse todas las cosas que oí del Padre. todas as coisas que ouvi do Pai. Por eso dijo Jesús, Por isso disse Jesus: las palabras que me diste, a palavra que me deste, yo les he dado eu lhes dei. y ellos las E recibieron. eles a receberam. Guárdalos en la verdad, Guarda-os na verdade. santifícalos en la verdad. Santifica-os na verdade. Tu palabra es la Tua verdad. palavra é Esa palabra Esta palabra que estaba en carne humana, estaba en carne que se humana, estaba expresando se estaba expresando, y que se estaba dando a ellos estava dando a eles en forma de mensaje, forma de mensaje. era la verdad Era a verdade. y la vida E también. a vida também. Y en esa palabra Nesta palavra eran santificados. eram santificados. En esa palabra Esta palabra eran alimentados también. eram alimentados Y também. en esa palabra Esas palabras se regocijaban ellos. Se regocijavam eles. El que no coma mi carne O que não coma minha y carne bebe mi sangre beba meu sangue, no tiene vida. não tem vida. Vida permaneciente en sí mismo. Vida permanecente. O sea, vida eterna. Ou seja, vida eterna. Pero Porém, Pedro dijo, Pedro disse: ¿a dónde iremos? aonde iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Somente em ti há palavras de vida. Jesús había dicho también, Isso havia dito também. mis palabras Minhas palavras son espíritu são espírito y son vida. e são vida. También había dicho, Também havia dito: el que oye mi palabra que ouve minha palavra tiene vida eterna. tem vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene de la eternidad. Que vem da eternidade. Es un hijo de É Dios. filho de Deus. Y lo que está buscando en la tierra O que está buscando na terra es esa palabra é esta palavra de vida eterna de vida eterna para ser alimentado para espiritualmente ser alimentado y espiritualmente regresar e regressar a la eternidad A eternidad. en el tiempo en que vive. no tempo em que vive. Así es Assim é el plan de o Dios. plano de Deus. Y cuando entendemos estas cosas, Quando entendemos essas coisas, no hay problemas, não há problemas, no hay luchas, não há lutas, no hay faltas o errores, não há faltas ou erros, ni hay guerras, Ni hay guerras. ni peligros nem perigos que nos puedan apartar a nosotros que nos possam apartar del amor divino. do amor divino. Porque entonces comprendemos Porque então compreendemos que todas las que cosas todas as coisas ayudan a bien, ajudam a ver, no a todo el mundo, não a todo mundo, sino senão a los que aman a aos Dios. que amam a Deus. Como dice el apóstol Pablo Disse o apóstolo Paulo, en el capítulo 8 capítulo 8, y versos 28 y 30, versos 28 e 30. y sabemos que a los que a Dios aman, E sabemos que aos que a Deus amam, todas las cosas les ayudan a bien. todas as coisas cooperam para o bem. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Isto é ao que conforme o propósito são chamados. ¿Al propósito de quién? Ao propósito de quem? ¿Qué propósito? Que propósito? ¿Al propósito suyo? Ao propósito seu? No. Não. Al propósito divino. Ao propósito divino. Porque son llamados Que são chamados en esta tierra nesta terra con las palabras de vida eterna, as palavras de vida eterna. porque están en esta tierra con un propósito divino. Que estão nesta terra com propósito divino. Algunas personas no entienden Algumas pessoas não entendem por qué están en esta tierra, por que estão nesta terra. pero cuando oyen las palabras de vida eterna, Porém, quando ouvem as palavras de vida eterna, entonces pueden comprender então podem compreender por qué vivimos en esta tierra. por que vivemos nessa terra. Vivimos con un propósito, Vivemos con el propósito divino. com propósito divino. De otra forma, De outra forma, no estaríamos aquí en la tierra. não estaríamos aqui na terra. Usted Você no escogió vivir en el siglo XX aquí en la tierra. não escolheu viver no século XX aqui na terra. ¿Quién le preguntó a usted si quería vivir en este tiempo? Quem perguntou a você se queria viver nesse tempo? Nadie le preguntó a usted. Ninguém perguntou a você. ¿Por qué? Por quê? Porque no es si usted quiere o no quiere vivir en este tiempo. Porque não é se você quer ou não quer viver nesse tempo. Porque usted no está aquí en esta tierra por su propia voluntad. Porque você não está aqui nessa terra por sua própria vontade. Está por la voluntad divina. Está pela vontade divina. Porque hay un propósito divino con usted. Porque há propósito divino com você. Usted es parte de ese propósito divino. Você é parte desse propósito divino. Y conforme a ese propósito divino, Conforme a esse propósito usted divino, es llamado você é chamado con esas palabras de vida com eterna essas palavras de vida eterna, para que usted comprenda quién es usted para que você compreenda quem en é ese, você en ese programa divino. neste programa divino. Y E entonces então,
puede comprender possa compreender que usted es eterno. que você é eterno. Por eso usted Por isso você oye la palabra de Dios. você ouve a palavra de Deus. El que es de O Dios que é de Deus. oye la voz de Dios, la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi Minhas voz ovelhas ouvem y me a voz, siguen, e me seguem. y al extraño no E ao seguirán. estranho não seguirão. Mis palabras Minhas palavras son espíritu são espírito y son vida. e são vida. Y el que oye mi palabra Que ouve minha palavra tiene vida tem eterna. vida eterna. Jesús en una ocasión dijo Jesus em uma ocasião disse a unos que no querían oír su a palabra: uns que não queriam ouvir a sua palavra: ustedes no son de mis ovejas, vocês não são de minhas ovelhas. ustedes no son míos. Vocês não são meus. ¿Por qué? Por quê? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por eso ustedes Por isso vocês no pueden oír mi palabra, mi voz, podem ouvir minha palavra, minha porque no son de mis ovejas. voz, porque não são das minhas ovelhas. Pero los que oyen la voz del Señor Porém, os que ouvem a voz do para el tiempo en que Senhor, viven no tempo em que vivem, es porque son de las ovejas del Señor. porque são das ovelhas do Senhor. Son de los hijos del reino São dos filhos do reino que están aquí con un propósito divino. que estão aqui com um propósito divino. Y cuando oyen esa palabra, Quando ouvem essa palavra, entonces comprenden por qué están aquí. então compreendem o porquê estão aqui. Están con un propósito divino. Estão com um propósito divino. Y es necesario que lo entendamos. E é necessário que o entendamos. ¿Para qué? Para quê? Para que cumplamos el propósito divino para nosotros. Para que cumpramos o propósito divino para nós. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: Segue dizendo o apóstolo São Paulo. porque a los que antes conoció, Porque aos que antes conheceu, también los predestinó. também os predestinou. ¿Para qué? Para quê? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho. A imagen A imagem y semejanza e semelhança de Jesucristo. de Jesus Cristo. Eso es lo que Él está llevando a cabo. Isso é o que Ele está levando a cabo. Y cuando seamos transformados los que estemos vivos, E quando sejamos transformados, que estejamos, habremos llegado haveremos chegado a la imagen a imagem y semejanza de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y entonces E então, controlaremos controlaremos el mundo entero. o mundo inteiro. Reinaremos Reinaremos por 1000 años por 1000 anos sobre la tierra sobre a terra para comenzar. para começar. Y dicen E diz que para muestra, que para mostra, con un botón basta, com um botão basta, será será la muestra del a milenio. mostra do milênio. Y E después depois, seguiremos reinando seguiremos reinando por toda la eternidad. por toda a Y eternidade. estaremos Estaremos como sacerdotes también sacerdotes também en el templo espiritual del Señor no templo espiritual do Senhor para administrar para administrar los bienes espirituales bens espirituais del reino de Dios. do reino de Deus. Y pero como reyes Como reis, administraremos administraremos los bienes materiales. os bens materiais. Tendremos entonces Teremos então todo tudo en nuestras em manos nossas mãos y con Jesucristo e com Jesus Cristo como el líder principal, como líder principal, porque somos herederos de Dios porque somos herdeiros de Deus y coherederos con Cristo com Jesús. Cristo Jesus. Así es que seremos todos Assim é que seremos todos del Señor Jesucristo. Y Él será de todos nosotros. todos nós. Todo eso lo Tudo sabremos, isso saberemos, lo o entenderemos entenderemos. a través de las palabras de vida eterna As palavras de vida eterna que escucharemos en este tiempo final, ouviremos nesse tempo final, conforme a la promesa divina. conforme a promessa divina. Estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos, Estamos no tempo maior de todos os tempos. el tiempo O tempo en que la gran voz de trompeta, que a grande voz de trombeta, en que la trompeta final que a trombeta final sonará soará, y llamará a todos los elegidos. chamará a todos os eleitos. Y estaremos escuchando Estaremos ouvindo palabras de vida eterna. de vida eterna. Palabras Palavras de vida eterna. de vida eterna. Eso será Isto será la gran voz de a trompeta, grande voz de trombeta, la trompeta a final. trombeta final. Y E recibiremos receberemos toda la revelación divina toda a revelação divina que necesitamos que necessitamos para ser transformados sermos transformados en este tiempo final. neste tempo final. Y para los muertos en Cristo Para os mortos em Cristo está la promesa está a promessa que escucharán esa misma que voz, ouvirão esta mesma esas mismas palabras de vida eterna. estas mesmas palavras. de Pues vida Jesús eterna. dijo, Pois Jesus dijo, todos los muertos escucharán la voz ouvirão a voz del Hijo del Hombre y se levantarán. e se levantarão. Pero los que estén levantados Porém, os que estejam levantados serán transformados, serão transformados. morirán Morrerão y resucitarán e ressuscitarão en un abril de ojos, em piscar de olhos. tan rápido que nadie se dará Que cuenta. ninguém se dará conta. Pero así será. Porém, assim será. Y todo eso E tudo isso lo o entenderemos entenderemos a través através de las palabras das palavras de vida eterna de vida eterna que escucharemos en este que tiempo. ouviremos nesse tempo.
Dios les bendiga. Deus os abençoe. Dios les guarde. Deus os guarde. Y recuerden E recordem lo que dijo el apóstol San o Pedro. que disse o apóstolo São Pedro. ¿A quién iremos? A quem iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Somente tu tens palavras de vida eterna. ¿A quién iremos? A quem iremos? En el tiempo No final, tempo final, cuando el mundo quando o mundo se encuentra con hambre, se encontra com fome, el ser humano se encuentra con hambre, o ser humano se encontra com fome, no de pan, não de pão y con sed, e com sede, no de agua, não de água, sino senão de oír palabra de de Dios. ouvir palavras de Deus. En este tiempo, Nesse tempo, el hambre está en el corazón, a fome está no coração, pero tenemos la promesa porém temos a promessa que escucharemos que ouviremos esa palabra de vida eterna esta palavra de vida eterna a través del mensajero del do Señor. mensageiro do Senhor. Y entonces E diremos, então diremos, solamente somente en el ángel del o Señor anjo do Senhor, que Jesucristo enviará Jesus Cristo enviará en el tiempo no final, tempo final habrá palabras de vida eterna. palavras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Aonde iremos? A ese ángel. A esse anjo. ¿A quién A escucharemos? quem ouviremos? A ese mensajero. A esse mensageiro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para Para escuchar ouvir, y recibir receber palabras palavras, no de hombre, não de homem, palabras palavras no terrenales, não terrenais, palabras palavras no de un não teólogo, de um teólogo, palabras palavras no de un não de um político, político, palabras palavras del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus, que son palabras palavras de vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención.